Bueno, buen día, buena tarde para todos. A petición de uno de mis estudiantes, vamos a resolver un caso de anualidades perpetuas o indefinidas de matemáticas financieras. El caso problema dice de la siguiente manera. Un joven inversionista deposita hoy 10 millones de pesos colombianos, posteriormente 5 millones a los 2 años, luego al final del año 5 inicia a hacer depósitos mensuales de 500.000 pesos colombianos durante 5 años. Si el fondo de inversiones le reconoce el 6.5% efectivo anual, la pregunta es, ¿cuánto podrá retirar de manera indefinida finalizando en el año 10? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama, que lo tenemos por este lado. Entonces el diagrama refleja tres cosas. Uno, unos pagos que se hacen de forma no periódica. Entonces el primero de ellos se hace hoy. Posteriormente a los 2 años se hace otro depósito. Y finalizando el año 5 se empiezan a hacer pagos mensuales, mes vencido, durante 5 años por 500.000 pesos. La pregunta es, después del año 10 o aquí en el año 10, cuando se finaliza la anualidad, ¿cuánto podrá esta persona, este joven inversionista, recibir de forma perpetua o indefinida, ¿cierto? Si la tasa de interés equivale al 6.5% efectivo anual. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Debemos llevar tanto los dos pagos o los dos depósitos no periódicos a esta fecha, es decir, al periodo 10, e igualmente el valor de la anualidad. Quiere decir que debemos hallar el valor futuro del depósito 1, el depósito 2 y el valor futuro de esta anualidad vencida o ordinario. ¿Listo? Bien. Para poder determinar aquí el valor futuro en el año 10, finalizando el año 10, y aquí este valor futuro será el valor presente para poder determinar nuestro pago perpetuo. En ese orden de ideas, entonces, estos 10 millones, pues debo llevarlos al valor futuro, ¿cierto? Aquí 10 millones, en este caso son 10 años, ¿cierto? Porque si lo hago hoy, serían 10 años. Para el segundo depósito, que son 5 años, perdón, 5 millones a los 2 años, pues ya el tiempo restante del depósito a donde debo llevar el valor futuro, pues serían solamente 8 años, ¿cierto? Y estos 500.000 es una anualidad vencida u ordinaria, la cual se efectúa durante 5 años. Entonces aquí dice que al final del año 5 inicia a hacer depósitos mensuales de 500.000 durante 5 años. Quiere decir que finalizaría en el año 10, ¿cierto? De pronto en algún caso aquí dice comenzando el año 10, pero pues estaría, digamos, cruzándose las fechas y entonces lo ideal es que sea finalizando el año 10, no el año, o comenzando el año 11, ¿cierto? En el primer mes. Bien, en este caso aquí como son 5 años, en este sí necesito pasar esos 5 años ¿a qué? A meses, quiere decir que esta anualidad son 60 pagos de 500.000. Y aquí tenemos la tasa de interés, ¿cierto? La primera la vamos a dejar tal cual, ¿por qué? Porque como los periodos son anuales, entonces podemos aplicar la tasa efectiva anual. Si usted la pasa periódica, de igual manera le va a dar el mismo resultado. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces digo 1 más i, que en este caso sería 6.05 elevado, ¿cierto? Entonces digo 1 dividido n. Entonces la pregunta es ¿cuántos periodos anuales hay en un año? Pues 1 menos 1. Y ustedes notan que nos da el mismo valor. Ahora, para la anualidad sí debemos pasar esa tasa periódica. Entonces hacemos el mismo proceso. 1 más la tasa, cierro, elevo, abro un paréntesis, digo 1 dividido n. En este caso, como es mensual, digo dividido 12 menos 1. Y aquí tendríamos nuestra tasa.
Entonces, para el primero sería una capitalización anual y la segunda mensual. Bien, quiere decir que aquí podríamos decir que es 1 y aquí 12, ¿cierto? Ahora que si usted es mucho más estructurado, pues aquí no elige uno, sino elige el de la capitalización y aquí hace lo mismo. El Excel, como se denomina hoja de cálculo, pues para eso fue diseñado. Quiere decir que después si cambio acá, pues automáticamente me va a cambiar la tasa. Bien. Luego, como el propósito de nosotros es llevar los dos pagos y la anualidad a este lugar, entonces vamos a hallar el valor futuro en el periodo 10, finalizando el periodo 10. Entonces el primer depósito sería igual. Entonces digo, en este caso, como son pagos X, entonces se lleva valor futuro con la fórmula de valor futuro. Entonces digo 10 millones por, y abro un paréntesis, digo 1 más la tasa. ¿Cuál? La efectiva o la periódica anual. Y en este caso elevo a la ¿cuánto? A la 10. Quiere decir que este pago de 10 millones de pesos colombianos en el año 10 equivale a 18.771.000. Ahora, vamos a llevar a valor futuro el depósito 2. Entonces digo, depósito 2, que es acá, lo multiplico por 1 más la tasa. ¿Cuál? En este caso sí es esta. Y lo elevo. Perdón. Este seguimos utilizando la tasa anual, porque aquí son 8 años. 8 años. Es lo de acá. Quiere decir que este depósito de 5 millones en el año 2, en el año 10, equivale a 8.264.000. Finalmente, hallamos el valor futuro de la anualidad, ¿cierto? Entonces, el valor futuro de una anualidad vencida es igual a la anualidad que multiplica, abro 3 paréntesis y digo 1 más la tasa de interés, que en este caso sí es la mensual que tenemos aquí ya calculada, elevamos a la n, en este caso son 60. Luego restamos 1, que me quedó corrido. Luego restamos 1, cerramos uno de los paréntesis, dividimos otra vez en la tasa, cerramos otro de los paréntesis y ya quedaríamos con los 3 paréntesis abiertos, los 3 paréntesis cerrados, y lo vamos a aceptar. Aquí me quedó negativo, vamos a ver por qué. Ok, es que aquí el elevado me quedó negativo y ese es positivo. Listo, bien. Quiere decir que ese valor equivale a 35.168.000. Ahora, como ya tenemos todo en el año 10, ahora sí podemos sumar esos valores. Recuerden que yo no puedo sumar cifras o valores en fechas diferentes, por aquello del valor del dinero en el tiempo. Entonces sumo ese valor, esos 3 valores los sumo, y quiere decir que acá, esos 3 valores, aquí donde se unen los 3 curvitas estas, el valor ahí serían 62.214.361,81. Quiere decir que para nuestra anualidad perpetua, que es la que inicia acá, este sería ¿qué? El valor presente. Entonces la fórmula para hallar el valor del pago de una anualidad perpetua es igual al valor presente por la tasa de interés. ¿Ok? Entonces en este caso ya tomaríamos los 62 millones y lo multiplicaríamos por la tasa periódica, es decir, 0.5% más o menos mensual. Y ahí nos daría un valor equivalente, ¿cierto? Ahora, si los pagos son ¿qué? Son mensuales. Si fuesen anuales, porque yo puedo recibir tasas anuales, entonces si son anuales, pues lo que hago es multiplicar por la tasa anual, ¿cierto? Pero en este caso lo tomamos con la tasa periódica. Y esto nos daría que el joven inversionista, después de 10 años de ahorrar muy juicioso, ¿sí? Recibiría perpetuamente e indefinidamente un valor equivalente a 327.353 pesos colombianos. Bueno, espero les haya servido la explicación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.